28 de enero del 2024. Primera lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló a su pueblo diciendo: El Señor tu Dios te suscitará de entre los suyos, de entre tus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharás. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho, suscitaré un profeta entre tus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo les mandé. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ojalá escuches hoy su voz, no endurezcas el corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa por los asuntos del marido, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y el trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo se retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Las sinagogas eran lugares de oración y de instrucción religiosa para quienes, por estar lejos de Jerusalén, no podían acudir al templo. En tiempos de Jesús se encontraban tanto dentro como fuera de Palestina. En el interior de la sinagoga había una pequeña estancia con un armario donde se custodiaban los rollos de las Escrituras. Contaban con una cátedra fijo movible, desde donde un lector proclamaba la palabra. El jefe de la sinagoga era escogido entre los respetables del pueblo. Su misión era conservar los objetos de culto y mantener el orden durante las asambleas. Las reuniones se realizaban los sábados y días festivos por la mañana y por la tarde. Estas eran obligatorias, los otros días la asistencia era voluntaria. Y se puso a enseñar. San Marcos, para dar a conocer a Jesús, no presenta complejos tratados teológicos, sino que narra lo que predicó e hizo. En el texto evangélico de hoy nos cuenta un episodio del que podemos observar dos aspectos fundamentales. Al comienzo de su vida pública, había dejado el modesto poblado de Nazaret. El Evangelio lo llama por esto Nazareno, donde hasta entonces había vivido de incógnito. Fija su residencia en la cercana ciudad de Cafarnaúm.
y un sábado, como todo piadoso judío, se dirigió a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios y las explicaciones dadas por los expertos en el tema, los escribas. Este sábado Jesús tomó la palabra, despertando de inmediato la sorpresa y admiración de los presentes. El evangelista escribe: estaban asombrados de su enseñanza. En verdad les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Dice el Papa Francisco comentando ese texto: Jesús se revela poderoso también en las obras. En la sinagoga de Cafarnaúm hay un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se manifiesta gritando estas palabras: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. El demonio dice la verdad: Jesús ha venido para destruirnos, al diablo, para destruir al demonio, para vencerlo. El espíritu inmundo conoce el poder de Jesús y proclama también su santidad. Jesús le grita diciéndole: cállate y sal de él. En estas pocas palabras de Jesús bastan para obtener la victoria sobre Satanás, el cual sale del hombre agitándole violentamente. Dice el Evangelio: este hecho impresiona mucho a los presentes. Todos se quedan pasmados y se preguntan: ¿qué es esto? El poder de Jesús confirma la autoridad de su enseñanza. Él no pronuncia solo palabras, sino que actúa. El conocimiento científico existente en la época de Jesús no permitía reconocer como enfermedades los trastornos psicofísicos. Se creía que los afectados estaban poseídos por un demonio, un espíritu impuro o un espíritu inmundo. En cualquier caso, Jesús sana instantáneamente a esta persona que lo injuriaba, demostrando así que quería el bien de los hombres, y en este caso que tenía el poder para hacerlo, un poder superior que también da autoridad a sus enseñanzas. En los evangelios encontramos otros episodios en los que Jesús cura a endemoniados. El endemoniado se molesta ante la enseñanza de Jesús, no se sentía incómodo con los maestros escribas de siempre, que anuncian la salvación futura, pero se siente molesto por la salvación que ahora revela en Jesús. Entiende que ha llegado el tiempo de su ruina. Este demonio es definido como un espíritu impuro. San Juan Crisóstomo decía que es impuro por su impiedad y su lejanía de Dios, y porque se involucra en toda acción impura y perversa. Es decir, realmente impuro es lo que nos hace inadecuados para Dios. El Señor Dios hará resurgir en medio de ustedes. Moisés, el primer gran profeta, habla en nombre de otro. Cuando el pueblo de Dios se vuelve numeroso, Moisés anuncia la venida de un profeta, en la cual dice: a él lo escucharán. Escuchar significa obedecer. El profeta es un regalo del Señor y es la respuesta a lo que el pueblo le pidió a Dios en Horeb, cuando estaban asustados por los truenos y relámpagos asociados a la voz del Señor. Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice: quien se dedica por entero al Señor permanece fiel, porque se ocupa de las cosas de Dios, mientras que quien está casado se ocupa de las cosas del mundo, es decir, cómo poder agradar al marido o a la mujer. Pero en ambos casos uno puede servir al Señor, siempre que permanezca fiel a Él sin desviarse.